Buenos días, bienvenidos al séptimo Congreso de Logística Interna en Plantas de Producción y tercer Congreso Gestión de la Producción Industrial, Centro de Gestión Industrial Regional Distrito Capital, Tecnologías, Gestión de la Producción Industrial y Gestión de Recursos en Plantas de Producción. Sábado 30 de septiembre del año 2017. Ponencia Evaluación Financiera de Proyectos Productivos. Expositor, ingeniero Luciano Evaristo Arizmendi Cárdenas, especialista en formulación y evaluación de proyectos, Centro de Gestión Industrial, SENA Regional Distrito Capital. Vamos a empezar con una definición sencilla de evaluación financiera. El propósito de la evaluación financiera es medir el rendimiento de los dineros invertidos en el proyecto y las inversiones que se hacen en un proyecto corresponden a los activos productivos y al capital de trabajo. Los activos productivos son los bienes de capital que permiten elaborar los productos y que resultan indispensables. Sin ellos no se podrían elaborar dichos productos. Dentro de estos bienes de capital tenemos, entre otros, los terrenos para construir la empresa, construcciones y edificaciones, maquinaria y equipo, equipo de computación y comunicación, vehículos, equipo de oficina, etcétera. Estos son como unos activos representativos, pero en realidad el listado de estos activos puede ser muy extenso dependiendo del tipo de empresa y habrá algunos activos que son específicamente de ciertas especialidades en la actividad económica de las empresas. Por ejemplo, si se tratara de una empresa agropecuaria, seguramente dentro de los activos tendríamos semovientes. Si se tratara de una flota de transporte aérea, tendríamos seguramente flota y equipo de transporte aéreo. Este listado, como ya dije, puede ser bastante largo y acá nos estamos refiriendo solamente como ejemplos a unos activos que pueden ser de tipo genérico. La inversión que se hace en estos activos productivos no solamente es el valor que cuestan, sino hasta dejarlos listos para operar. Eh, y la otra inversión que se hace es en capital de trabajo. El capital de trabajo es el dinero que nos permite financiar la producción. Es el dinero que nos permite iniciar operaciones, empezar a producir. Los activos productivos ya pueden estar listos y instalados, pero si no tenemos capital de trabajo, no podemos iniciar operaciones. ¿Para qué se utiliza este capital de trabajo? Este capital de trabajo se utiliza para la compra de materias primas, para el pago de la mano de obra, para cubrir los costos indirectos de la producción, para cubrir gastos de venta, para cubrir gastos de administración y para cubrir gastos financieros. Cuando la empresa que nace de un proyecto inicia operaciones en sus primeros meses, primer mes, 2 o 3 meses, no va a tener ingreso porque seguramente sus ventas van a ser a crédito. Este capital de trabajo suple la deficiencia de esos ingresos y permite cubrir los insumos que ya mencionamos anteriormente. Este capital de trabajo es un capital que es recuperable al cierre del proyecto
Igual varios de los activos productivos al cierre del proyecto o por lo menos en el periodo que se vaya a considerar para hacer la evaluación aún pueden tener vida útil. Por lo tanto, también parte de esos activos pueden ser recuperables. Entonces, la evaluación financiera se encarga de medir el rendimiento del dinero invertido en activos productivos, en capital de trabajo, y estos dineros son los que le permiten a la empresa existir y producir. Vamos a ver ahora una definición de evaluación financiera. La evaluación financiera es un instrumento que permite medir la rentabilidad o utilidad o rendimiento de los dineros invertidos en activos productivos y en capital de trabajo para financiar la producción o la prestación de servicios al iniciar operaciones en las organizaciones empresariales. Vamos a ubicar esta evaluación financiera dentro de los diferentes estudios, las diferentes etapas y los diferentes periodos de un proyecto. Los proyectos generalmente pasan por tres periodos: el periodo de gestación, el periodo de implementación y el periodo de operación, y nuestra evaluación financiera está ubicada en el periodo de gestación. Miremos básicamente cuáles son las etapas de cada uno de estos periodos. En primer lugar, tenemos el periodo de gestación. A este periodo también se le conoce con el nombre de preinversión y su primera etapa es la concepción de la idea de negocio. Estas ideas de negocio generalmente provienen de situaciones, problemas identificadas o de necesidades básicas insatisfechas que se han identificado. La forma de identificar estas situaciones o estas necesidades es a través de diagnósticos que pueden ser del orden nacional, del orden departamental, del orden municipal o de orden institucional, es decir, de cada empresa. La segunda etapa son los estudios preliminares y de prefactibilidad, y estos estudios se hacen básicamente con información ya existente de tipo secundario, y en estos estudios es donde se plantean las diferentes soluciones para poder desarrollar la idea de la mejor forma posible. Generalmente en estos estudios preliminares, si se amerita cada idea para el desarrollo cada solución para el desarrollo de la idea puede ameritar el planteamiento de un anteproyecto, y finalmente el resultado final de estos estudios preliminares es escoger el mejor anteproyecto o la mejor solución para desarrollar la idea de negocio. Esa solución escogida pasa a estudios de factibilidad, y en los estudios de factibilidad tenemos básicamente el primer estudio que se convierte en un filtro para saber si el proyecto puede llegar a ser factible o no. Es el estudio de mercado. En el estudio de mercado básicamente lo que se determina es que exista un mercado para el producto y clientes con capacidad de pago para adquirirlo, y que la cantidad demandada sea suficiente. El segundo estudio de factibilidad es el estudio técnico, y este estudio está íntimamente relacionado con los estudios de producción. Aquí en este estudio básicamente lo que se hace es determinar
la mejor localización de la planta productiva, determinar su capacidad productiva o tamaño óptimo del proyecto de acuerdo con el mercado, diseñar el proceso productivo teniendo en cuenta los estudios de tiempos, movimientos, distribución de planta, y también determinar las especificaciones de la maquinaria, el equipo que necesite el proceso productivo, al igual que la mano de obra. Nuestra evaluación financiera, tema principal de la ponencia, forma parte de estos estudios de factibilidad. Y en tercer lugar tenemos, después de haber mencionado ya el estudio de mercado y el estudio técnico, tenemos el estudio administrativo y legal. En este estudio administrativo y legal, básicamente lo que se hace es la formalización de la empresa y la definición de su estructura orgánica. Después viene el estudio de todos los ingresos y egresos del proyecto, lo que podríamos llamar básicamente ingresos y costos. Y por último viene la evaluación financiera, que es el tema principal de nuestra ponencia. Y en esta evaluación financiera, o mejor, esta evaluación financiera contribuye para la declaratoria final de factibilidad del proyecto. Es esta evaluación financiera la que nos indica si realmente el proyecto es factible o no es factible. Si el proyecto es factible, entonces el proyecto pasa a su segundo periodo, y aunque no es tema de nuestra ponencia, vamos a mencionar rápidamente las etapas: obtención de permisos y financiamiento. Obtención de permisos, ¿ante quién? Ante los entes gubernamentales. Financiamiento, ¿ante quién? Posibilidad de obtener préstamos bancarios. También la segunda etapa es la compra de los activos, que consistiría en comprar desde los terrenos en adelante, la maquinaria, los equipos, todos los activos productivos que mencionamos anteriormente. Y después de comprarlos vienen las obras civiles, vienen las construcciones, vienen las edificaciones. Una vez listas estas instalaciones, se procede al montaje de las máquinas y equipos, y se coloca a prueba la planta. Se hacen las pruebas y la puesta en marcha de la planta productiva. Y viene el tercero y último periodo, que es el periodo de operación. Y en este periodo de operación lo que se generan ya es una serie de actividades repetitivas, y vamos a referirnos específicamente a las actividades repetitivas de una empresa industrial, que comprende la compra de materias primas, la transformación de las materias primas y la venta de productos terminados. Y estas actividades se repiten indefinidamente a lo largo del tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la empresa pueda mantenerse competitiva en el mercado. Entonces, básicamente lo que se hace en estos estudios de factibilidad es elaborar los estudios de costo y presupuestos para el periodo de operación. Y la evaluación que se hace acá dentro de los estudios de factibilidad nos está evaluando la rentabilidad de la empresa en el periodo de evaluación. Para que quede un poquito más claro lo que es la factibilidad, vamos a ver la siguiente diapositiva. En esta diapositiva nos hablan básicamente de la declaratoria de factibilidad del proyecto. Para que un proyecto sea factible, debe ser viable y también debe ser rentable. ¿Qué quiere decir viable? Viable quiere decir que sea posible,
que se pueda volver el proyecto una realidad, que se consigan todos los recursos para materializarlo en el terreno. Un proyecto puede llegar a ser viable porque es posible, sin embargo pueda que no sea rentable. En ese caso el proyecto no es factible. Para que el proyecto sea factible necesariamente debe ser viable y rentable. En cuanto a qué hay que declarar la viabilidad del proyecto se declara en cuanto al mercado. Como ya mencioné anteriormente, que ese producto que va a fabricar la empresa que nace del proyecto tenga un mercado, tenga unos clientes con capacidad de pago y que la cantidad de producto demandada en el mercado sea suficiente como para pensar en constituir una empresa. Si esto se cumple, podríamos decir de pronto que hay viabilidad de mercado. La viabilidad técnica hace referencia a conseguir de pronto la mejor tecnología en máquinas, en equipos, en procesos, en procedimientos para elaborar el producto. Es el grado de avance de la tecnología. Las tecnologías pueden ir desde tecnologías manuales, semimecanizadas, mecanizadas, automatizadas, sistematizadas. Entonces, que podamos conseguir la tecnología que requiere nuestro producto. También se puede declarar la viabilidad legal y administrativa. La viabilidad legal es que el proyecto se pueda formalizar ante la Cámara de Comercio, ante la DIAN, ante el municipio, y la administrativa que tenga una estructura orgánica definida, y la viabilidad de recursos financieros pues hace referencia a la posibilidad de conseguir todos los dineros que se necesitan de acuerdo al tamaño del proyecto que ha sido determinado en función del mercado. Estos recursos financieros pues se puede acudir a inversionistas o a préstamos bancarios, pero de toda manera esto tiene sus límites. Los bancos prestan hasta donde se pueda respaldar la deuda. De ahí en adelante no hay préstamos bancarios, y también no es muy fácil conseguir gran cantidad de inversionistas. Si todo esto se da, podemos decir que el proyecto tiene viabilidad. Y ahora debemos saber si tiene rentabilidad, que es el tema principal de nuestra ponencia, y mientras no definamos esta rentabilidad no podemos decir que el proyecto es factible. Si ya medimos esa rentabilidad a través de métodos como el del valor presente neto, el de la tasa interna de retorno y el de la relación beneficio-costo, que son los métodos más usuales para la evaluación de proyectos, y si aplicando cualquiera de esos métodos nos da que el proyecto es rentable y además ya nos dio que es viable, entonces podemos decir que el proyecto es factible. Entonces, esta rentabilidad, tema principal de nuestra ponencia, es el que da la última contribución para declarar la factibilidad del proyecto después de haber declarado la viabilidad del proyecto. Vamos a hablar ahora sobre los requerimientos de la evaluación financiera. Entonces, dentro de los requerimientos de la evaluación financiera tenemos primero el flujo de fondos neto en efectivo. Ese es un estado financiero que es indispensable para poder practicar la evaluación financiera. También es indispensable definir o calcular una tasa mínima atractiva de rendimiento o rentabilidad
para manejar las cifras que se presentan en este flujo de fondos neto. Sin esa tasa no podemos hacer la evaluación. Si no la calculamos, debemos estimarla, pero preferiblemente se debe calcular en función de la inflación, que mide el costo de vida en función del porcentaje de riesgo por invertir la plata en el proyecto y en función del porcentaje de los aportes y de los créditos que tenga el proyecto. Y el otro requerimiento son los métodos de evaluación financiera. Entonces, teniendo este flujo de fondos, utilizando esta tasa como referencia y aplicando los métodos de evaluación financiera, podemos medir el rendimiento de los dineros invertidos en el proyecto. Los invito al video número 2, donde estaremos hablando de este flujo de fondos y todos los requerimientos que se necesitan para conformar ese flujo de fondos, donde estaremos hablando de cómo calcular la tasa mínima atractiva de rendimiento o rentabilidad o de retorno, y de cómo aplicaremos las fórmulas para calcular el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, la tasa única de retorno y la comparación entre los beneficios anuales uniformes equivalentes con los costos anuales uniformes equivalentes. Todos son métodos de evaluación financiera, pero como ya les mencioné, el método de pronto los más aplicables son el valor presente neto, la tasa interna de retorno y la relación beneficio-costo. Pues los invito entonces al video número 2, donde estaremos trabajando sobre una hoja de cálculo Excel. Los espero. No se pierdan el video número 2, porque allí está el fundamento de la evaluación financiera.